El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre su misericordia. Alabad al que cumple sus promesas. Alabad al que cumple sus promesas. Alabad al que cumple sus promesas. Porque para siempre su misericordia. Bien, vamos a ver la segunda parte de este Salmo 103. En la primera parte veíamos a David bendiciendo al Señor y veíamos también cómo David recordaba a su alma todos los beneficios que de Dios había recibido. Así pues, estos primeros 5 versículos de este Salmo son una alabanza muy personal de David hacia el Señor. En ellos David se predica a sí mismo y se recuerda las cosas más importantes que todos nos debiéramos recordar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Versículos del 1 al 5. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, bendice, alma mía, al Señor, y no te quedes con nada. No te quedes con nada, porque todo lo que tienes, alma mía, ¿sabes de quién lo has recibido? Todo lo que tienes, alma mía, lo has recibido del Señor. Todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que haces es del Señor, así que no te puedes jactar, alma mía, de nada. Primero, alma mía, porque ha sido el Señor quien ha sacado tu vida del hoyo de la basura, perdonándote todos tus pecados. Y segundo, porque también ha sido Él quien te ha regalado todo lo necesario para que puedas salir adelante. Todo recurso que tienes te ha sido añadido a una vida ya regalada también. Así que, alma mía, gracia sobre gracia, eso es lo que has recibido del Señor. Si hoy soy quien soy y puedo hacer lo que puedo hacer, ha sido por pura e inmerecida gracia del Señor. Así que bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y ni se te ocurra ponerte en un altar, alma mía, al creer que con tus fuerzas, inteligencia y perspicacia has logrado estar donde estás y ser quien eres, porque todo te lo ha dado el Señor. Pues así es como David pensaba sobre él y sobre Dios. Por eso cuando vimos estos versículos explicamos los motivos por los cuales lo primero que hace David es bendecir a Dios. David conocía a Dios y también se conocía a sí mismo. David conocía a Dios, el carácter de Dios y lo que él había hecho por su vida de una manera personal. Y como se conocía a sí mismo, sabía que si lo primero que hacía no era llevar sus pensamientos a Dios, se olvidaría de todos los beneficios que de Dios había recibido. ¿Recordáis que decía Pablo en 2 Corintios 10? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto, que es una enseñanza muy principal, primordial para nosotros, como David se conoce, pues no deja que sus propios pensamientos gobiernen su vida. Por eso se anima a sí mismo para evitarlo. ¿Te das cuenta? Estos 5 versículos es una predicación personal. Se anima a sí mismo para evitar eso. Se anima para que su alma se llene del Señor y no de sus propias opiniones. Y para que así sea el Señor
quien gobierne su vida y no él a través de sus propios argumentos, como tantas veces hacemos nosotros, ¿no? Y esos argumentos, cuando son propios, pues nos llevan a la destrucción. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en y por nosotros, nuestra alabanza desaparece, aunque cantemos todos juntos aquí en la iglesia. No vale de nada la alabanza comunitaria que ahora vamos a ver en los siguientes versículos si primero no existe en nuestro corazón esta alabanza personal que hemos visto en estos 5 primeros versículos. Así que vamos a hacer una reflexión. Si hoy has entrado por esa puerta pensando en las tonterías que siempre distraen nuestra atención de lo importante, si hoy has entrado pensando en ¡ay lo que me han dicho! O ¡ay en lo que me han hecho!, si hoy no has entrado con un corazón tan dispuesto como el de David a bendecir su nombre y a darle las gracias por los beneficios recibidos, si hoy no has entrado con un corazón dispuesto y preparado desde casa y ya desde antes de entrar por la puerta de la iglesia, el resto de las cosas que podamos hacer aquí todos juntos hoy carecerá de cualquier valor y sentido porque será algo artificial y forzado en el último momento. Así que recuerda siempre no olvidar. Recuerda ser agradecido. Recuerda lo que el Señor ha hecho contigo hasta el día de hoy, por dónde te ha traído y con quién has venido por el camino. Y recuerda que el propósito por el cual has venido por ese camino no es otro que darle la gloria a Dios, que tu propósito no es satisfacer tu propia opinión, tu propia voluntad, tu propia preferencia personal o tu propia necesidad, por muy piadosa que parezca. Porque si no lo recuerdas, si no recuerdas todo esto, o si te olvidas que en el fondo es lo mismo, llenarás tu corazón de una soberbia e ingratitud tal que provocarán en tu voluntad ser desobediente a Dios, desobediente a su palabra y, en definitiva, desobediente a tu conciencia que está siendo limpiada por la palabra, desobediente a la voz del Espíritu Santo, y te irás por el camino de perdición. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel, que por mucho que Dios le hablaba por medio de Moisés y de luego por medio de sus profetas, ellos siempre desobedecían y desbarraban. ¿Por qué? Porque solo pensaban en ellos y en sus necesidades, con comillas. Yo estoy seguro que si tú bendices al Señor y no te olvidas de ninguno de sus beneficios, si no te olvidas de que Él perdona tus pecados, sana todas tus dolencias, y aquí estamos refiriéndonos a que evitará la muerte eterna, que rescata aún hoy del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias y que sacia de bien tu boca, yo estoy seguro que si recuerdas y reconoces todo esto, el Señor terminará elevándote por las alturas como las águilas. Esta primera parte del Salmo, hemos dicho y lo hemos visto, es una alabanza personal de David, que me enseña que es justo y necesario alabar al Señor por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho en mi vida, y que no nos despistemos haciendo lo que suele hacer el resto del mundo, que es glorificar al hombre olvidándonos de darle las gracias a Dios. Y es que ahí podemos caer también nosotros. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí lo tenemos claro. Nadie de los que estamos aquí nos sentamos a la mesa dándole las gracias al supermercado por habernos traído la comida a la puerta de casa, ¿no? Nosotros, a quien le damos las gracias es a Dios, porque Él fue quien te ha traído la comida, ¿verdad? Al igual que la salud, que aunque te haya curado un médico, ha sido Dios quien le ha dado la vida, quien le ha dado la inteligencia y le ha dado los estudios y todas las fuerzas para estudiar y aprender. Y por lo tanto, nosotros sabemos que ha sido Dios quien ha utilizado todo eso para llevar la bendición hasta tu vida. Yo sé que la inmensa mayoría de la gente se burla de esto que acabo de decir, pero algún día tendrán que dar cuenta del desprecio de haberle dado la gloria al hombre en vez de a aquel que realmente se la merece. Bien, y esto era la primera parte del Salmo. En la segunda parte, David anima a Israel, o sea, nos anima a la Iglesia, pues que es de puro sentido común alabar a un Dios que con nosotros ha sido y es justo y misericordioso. Y esto es lo que vamos a ver hoy, justicia y misericordia. Y ya en la tercera parte escucharemos a David que de alguna manera él ya sabe que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, explicándonos cómo llegará un día en el que todo ese gemir habrá pasado y que será entonces cuando el universo entero le dará la justicia al Señor, alabándole como soberano de toda la creación. Una alabanza personal, una alabanza comunitaria y una alabanza de toda la creación en los últimos tiempos. Por eso bendice alma mía
Iglesia y también toda la creación, al Señor, porque ha sido Él y no otro quien te corona de favores y misericordias. Bendice, alma mía, al Señor, bendícelo para poder tener un corazón tan agradecido, porque viene de ahí el agradecimiento, ¿de acuerdo? Solo podremos ser agradecidos cuando bendigamos al Señor. Bendice, alma mía, al Señor para poder tener un corazón tan agradecido que aunque alguien ejerza violencia sobre mí, pueda dormir tranquilo y confiado sabiendo que tú, Señor, me harás justicia y derecho aunque sufra violencia. Versículos del 6 al 22. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre que se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, porque, alma mía, cuando te enfocas en Él, en el Señor, y recuerdas el perdón de tus pecados, la sanidad de tus dolencias, sobre todo la sanidad que te limpia de todo pecado y que por lo tanto te llevará a la vida eterna. Cuando te acuerdas y recuerdas que no hay día en el que no saque del hoyo de tu necedad, donde siempre caes, ¿no? Donde te terminas metiendo. Cuando recuerdas todos sus favores y misericordias. Cuando recuerdas el pan del cielo que descendió y que te llena y sacia de bien tu boca y tu vida. Cuando recuerdas todo esto, alma mía, será cuando rejuvenezcas, tu vida rejuvenezca como las águilas. Y es que este salmo es un salmo para la esperanza. Un salmo para la esperanza, ¿por qué? Porque siendo culpable, Él me defendió. Es un salmo lleno de esperanza para todos de momento, no para todos siempre, y esto lo vamos a explicar, para todos de momento. Pero claro, la misericordia eterna, no la misericordia momentánea de ahora, sino la misericordia eterna, será para aquellos que reconozcan su miseria delante de un Dios que es santo y que acepten ser sus hijos. Porque Dios es como un papá que se compadece de sus hijos. No hay mayor compasión que la de un padre con su hijo, ¿verdad? Por eso este es un salmo enorme de esperanza. Pero claro, hay que ser hijos para poder recibir la compasión del Padre, ¿no? De un Padre que al vernos caer, pues nos mira con misericordia y nos dice, te vuelvo a sacar del hoyo, hijo mío. Cuánta misericordia, ¿verdad? Porque siendo culpable de las caídas del pasado y de las del presente, me mira y me dice, te saco de ahí y te haré entender y te enseñaré el camino, y hoy vamos a hablar de los caminos del Señor. Te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo no voy a fijar mis ojos sobre ti? ¿Cómo no voy a tener misericordia sobre ti si eres mi hijo y me acuerdo de cuál es tu condición? Eres polvo y Dios lo sabe. ¿Qué se puede esperar del polvo, por Dios? El problema no es ese. El problema es no reconocerlo y creerte que eres más que simple y sucio polvo. Ese es el problema del hombre y el nuestro como cristianos a veces también, que podemos creer que merecemos más de lo que tenemos. Eres polvo. Y lo mejor de todo es que Dios lo sabe. Por eso este salmo está lleno de esperanza y de descanso, porque no puedo decepcionar a un Dios que ya sabe que soy polvo. ¿Por qué hay tanta esperanza y descanso en este salmo? Porque en él veo lo que el mundo no ve, pero que para Dios es evidente.
que en mis fuerzas yo no puedo cumplir ninguna expectativa para Dios, ni buena ni regular, ninguna. Soy polvo y Él lo sabe, pero Dios no se queda ahí. Por eso ahora viene lo mejor. Sí, soy polvo, pero Dios se acuerda de eso, tiene compasión, me rescata y me defiende. Por eso este es un salmo lleno de esperanza y de descanso, porque siendo culpable, Él me defendió y me defendió en la cruz, que es lo que vamos a ver ahora. Versículos del 6 al 8. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Bien, vamos a ir poco a poco. En estos versículos se habla del Éxodo, especialmente en los versículos 7 y 8, que es donde ahora yo me voy a centrar, luego veremos los otros versículos, ¿vale? El 6 y del 8 al 10. Pero ahora, básicamente, en el versículo 7. Moisés, después de ver que el pueblo se hizo un becerro de oro, mientras él estaba en el monte de Sinaí, nosotros casi todos conocemos esta historia, ¿verdad? Tardaba en bajar y el pueblo se hizo un becerro de oro. Vuelve a hablar con el Señor Moisés. Esta vez ya no lo hace en el monte de Sinaí, sino lo hace en el tabernáculo para pedirle que no le castigue al pueblo, que no castigue al pueblo por haber pecado haciéndose dioses de oro. Vamos a Éxodo 33, versículo 13 y hasta el 34, para que escuches lo que le dice el Señor a Moisés sobre cuáles son sus caminos, caminos por los cuales nos va a hacer transitar a todos sus hijos. Te adelanto que sus caminos por los que Dios transita son su justicia y su misericordia. Por eso he subrayado esas dos palabras en estos versículos, ¿de acuerdo? Éxodo 33. Fíjate, versículo 13. Está Moisés en el tabernáculo, ¿de acuerdo? Y le pide al Señor algo, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Le mostró sus caminos, dice el Salmo 103, ¿verdad? Bien. Que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bien, una de las primeras cosas que vemos es que sus caminos dan descanso, ¿de acuerdo? Y ya os adelanto que sus caminos son justicia y misericordia. ¿Cuánto deseamos tener justicia y misericordia? Y eso es un descanso. Yo te daré descanso. Versículo 18. Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, o sea, el camino. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien, o sea, su camino, su gloria, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, está hablando el Señor, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré, o sea, te meteré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Capítulo 34. Y el Señor dijo a Moisés, versículo 2, prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí. Vamos hasta el versículo 6. Está Moisés metido en la peña, ¿de acuerdo? Pasando el Señor por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos son los caminos del Señor. La misericordia y la verdad, que es la justicia, que es Cristo. Así que aquí su camino son estas dos palabras, que es lo que se ve en la cruz. Por lo tanto, Moisés está escribiendo algo que el Señor le dice de cuáles son sus caminos. Y tiene que ver con Jesús, ya lo veréis luego. Y ahora va a explicar la misericordia, que es uno de sus caminos. Que guarda, o sea, el Señor guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y ahora va a hablar de la verdad, que es la justicia. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí le está mostrando a Cristo. Está mostrando la cruz, está mostrando la misericordia que se ve en la cruz y la justicia que se ve en la cruz. Así que lo que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí fue su gloria, o sea,
los caminos por los que transita el Señor. Por eso he subrayado ahí justicia y misericordia, que es lo que vemos en estos versículos del 6 al 10 del Salmo. Este es el camino, atención, 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 este es el camino que usa con nosotros para llevarnos a casa. 2 puntos, la cruz. No hay otro camino de regreso a casa sino a través de la cruz. Allí es donde Dios claramente ha manifestado su gloria, derramando sobre ella sus caminos, o sea, su justicia y su misericordia. Así es como Dios trata con todos los hombres, con justicia y misericordia, con la justicia de la cruz y con la misericordia de la cruz. Y este regalo, aunque es un regalo increíble, tiene un problema. Es el problema que tiene cualquier regalo para que se pueda disfrutar, que hay que aceptarlo. Si tú no abres un regalo, no lo puedes disfrutar aunque lo tengas. El problema del ser humano es que solo le pide a Dios una justicia y una misericordia temporal. Y me explico, ¿recuerdas el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que demandaban los judíos por el desierto? Te lo vuelvo a explicar. El problema del hombre, el problema del ser humano, es que le pide a Dios solo una justicia y una misericordia temporal. Pero rechaza su gloria, o sea, sus caminos, o sea, su justicia y su misericordia eterna, y que para nosotros ha sido revelada claramente en la cruz de Cristo. Es allí donde vemos que Dios es realmente justo y misericordioso. Es muy interesante ver lo que nos dice este versículo 7. Ahí dice que se habla de lo que Dios le mostró a Moisés, y lo hemos visto en Éxodo, ¿verdad? Y lo que Dios le dio a los hijos de Israel. A uno le mostró su gloria, sus caminos, y a los otros sus obras. ¿Cuántas obras mostró Dios al pueblo de Israel y cuántas veces ese mismo pueblo le escupió en la cara al rechazar sus caminos? Les sacó de la esclavitud, les abrió el mar rojo, les dio agua de la roca, les dio el maná del desierto, les guió con la nube por el día y por la noche con la columna de fuego, acabó con las serpientes ardientes del desierto y ellos vez tras vez deseaban la carne que tenía en Egipto cuando resulta que eso era el pago por su esclavitud. Los hijos de Israel vieron todas sus obras y a pesar de ello siempre fueron rebeldes. Y así somos nosotros, con tal de tener un pedazo de carne, y aquí pon el tipo de carne que quieras, ¿de acuerdo? Con tal de tener un pedazo de carne, somos capaces de pedir volver a Egipto cuando resulta que ya llevamos medio camino recorrido hacia la libertad. Ellos estaban interesados en las obras, pero Moisés se apartó. Esto es santidad. Se apartó para tener comunión con Dios. Por eso él, Dios, le notificó lo más importante, sus caminos. ¿Y recordáis cuáles eran? Su justicia, su misericordia. La cruz, la salvación. Y digo que le notificó la cruz porque Jesús mismo dijo que de mí escribió Moisés. Y vimos en Éxodo 34 cómo Moisés escribió sobre qué, la misericordia y la verdad de la justicia, o sea, de la cruz, que es el camino de Dios para el hombre. Le notificó sus caminos. ¿Cuál es el camino de Dios para el hombre sino la cruz? Que aceptemos el sacrificio de la cruz. Por eso el ejemplo de Moisés es muy aleccionador para nosotros. ¿Por qué? Pues porque Moisés tenía interés en los caminos de Dios y no en sus obras. Pero el pueblo, y aun después de ver sus obras, todas sus obras, nunca cambiaba de actitud. Pero con Moisés era diferente. Moisés anhelaba tener comunión con Dios y como la tenía, cuando bajaba del monte reflejaba en su rostro la gloria de Dios. Y precisamente ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que podamos reflejar la gloria de Dios. Gloria que solo se puede reflejar cuando tenemos una verdadera relación con Dios. No cuando buscamos el pan y nos saciamos. Porque dice Juan 6 que esos, los que seguían a Jesús solo por el pan para saciarse, esos le dejaron. Este es el gran privilegio que tenemos sus hijos, que Dios tenga tiempos de comunión con nosotros, porque a los que Él conozca nunca los apartará de su lado. ¿De qué te vale una vida llena de carne, de pescado, de pepinos, de melones, de puerros, de cebollas y de ajos, pero viviendo una vida fuera del propósito de Dios?
solo para satisfacer tus propios deseos de los ojos, de la carne, de la vanagloria de la vida, y luego que cuando llegues a los 65 y ya no te puedas mover como ahora lo puedes hacer, ¿qué le dirás a tu alma? Pues le dirás lo que mucha gente le dice a esa edad, pues que no quieres salir de casa, que se queda en la cama por depresión, que te duele todo, que no hay nada que te satisfaga, porque no tienes un propósito. Si es que es normal. Pero qué diferente a aquellos que incluso con gran edad el Señor les renueva sus fuerzas como las águilas. Así que recibe hoy lo que hoy Él te anuncia que quiere darte. Su justicia, recuerda sus caminos, su justicia y su misericordia derramadas en la cruz. Porque si no las recibes hoy, llegarán días en los que recordarás que Él te estaba invitando a estar a sus pies escuchando la palabra para dejar de vivir afanado por los engaños de este mundo y tú preferiste mirar para otro lado. Y si esto ocurre así, te vas a lamentar de haber estado perdiendo el tiempo y tus mejores años en las cosas que no sacian. Y si esto ocurre así, algún día te vas a lamentar de no haber gastado el mejor tiempo de tu vida en las bobadas de un mundo que de todas formas vas a terminar perdiendo. Esas bobadas las vas a terminar perdiendo. Si esto ocurre así, algún día vas a lamentar haber rechazado la vida plena que en Cristo te quiere Él dar, porque la compró en la cruz para regalártela. Vas a lamentar que el regalo que en esa cruz Jesús depositó para ti no lo quisiste recoger. Su justicia y su misericordia, que es lo que vemos aquí, sus caminos. Versículo 7, son sus caminos. No me he salido del tema, porque es lo que vemos que el Señor le enseñó a Moisés cuando le pidió que le mostrara su gloria. Él le mostró el camino de la cruz, o sea, su justicia y su misericordia. ¿Recordáis las dos cosas que le mostró? ¿Te das cuenta cómo la cruz está en el Antiguo Testamento y cómo Cristo también está en estos versículos del Salmo 103? Vamos a hablar un momentito de la justicia que vemos en el versículo 6, ¿de acuerdo? ¿Quién es el que hace justicia? El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. La justicia es del Señor. Él es el único que puede hacer justicia. Ni tú ni yo jamás podremos hacerla. Por eso Cristo es nuestra justicia. Por eso en estos versículos David está hablando de Cristo en la cruz, porque escucha bien, es en la cruz en donde se hizo justicia sobre la violencia del pecado. Es cierto que Cristo hará justicia a todos aquellos que aquí sufren violencia, y lo digo en futuro, aunque en el versículo 6 está conjugado en presente, porque el Señor nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Y esto lo que significa es que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Esto significa que la justicia del Señor es paciente, y esa paciencia es un rasgo de su misericordia. ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si Él solo hubiese sido justo y no hubiese sido paciente con nosotros? ¿Verdad? Bien. Pero hay que dejar claro aquí, bien claro, que si tú aquí y yo padecemos violencia, digo en este mundo, tenemos lo que nos merecemos por haber abandonado a Dios, y estoy hablando de ti y de mí como género humano, ¿de acuerdo? O sea, como raza caída. No estoy hablando de ti como alguien que ha tomado una decisión personal por Cristo, no. Si tenemos la violencia que tenemos en el mundo, es porque como género humano nosotros nos merecemos lo que tenemos por haber abandonado a Dios. La gente le echa la culpa a Dios de todo, pero hemos sido nosotros quienes, habiendo abandonado a Dios, estoy hablando como género humano, ¿de acuerdo? Todo el género humano. Nosotros quienes, habiendo abandonado a Dios, nos hemos echado en brazos del pecado y no hay, escucha bien, y no hay mayor violencia que la que proporciona el pecado. ¿Por qué? Porque es el pecado quien nos lleva a la muerte. Por eso, y como ya lo he dicho hace un momentito, aquí en el versículo 6, David habla de la cruz, de la justicia manifestada en la cruz. Él pagó en la cruz la justicia que el Padre demanda por el pecado. Por eso fue en esa cruz donde Él nos libró de la mayor violencia que el hombre pueda padecer, que es la que provoca el pecado. ¿Por qué?
porque lo que le paga el pecado al hombre es la muerte. No hay mayor violencia que esa. Por eso solo es Cristo quien hace justicia, porque ha sido Él y solo Él quien en la cruz pagó con su vida justa, tu injusticia. Y con esa muerte te libró de la muerte, que vuelvo a repetirlo, es la mayor violencia que padecen los hombres, ¿o no? Así que sí, el Señor es quien hace justicia y derecho, y la hizo en la cruz a todos los que padecen violencia, la violencia del pecado que produce la muerte. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.